Su Señoría, con fundamento en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso al imputado Tomás Boldemocho, por considerarlo probable coautor material en el injusto típico penal de daños en propiedad ajena previsto y sancionado por el artículo 399 del Código Federal en la materia penal, en relación con el artículo 370 de dicha codificación, cometido en agravio de la persona moral denominada Lithium S.A.D.C.B., así como por el delito de daños en contra de la biodiversidad y medio ambiente previsto y sancionado por el numeral 420 bis, fracción cuarta del Código Penal Federal, cometido en agravio de la sociedad. Lo anterior, en términos del artículo 9 y 13 del Código Penal Federal, respectivamente. En cuanto al hecho que la ley señala como delito, atendiendo el principio de concentración, se le solicita a su señoría se dé por reproducido el mismo si no existe inconveniente del imputado, de su defensor, para únicamente abocarme a los datos de prueba y al cuadro fáctico. Gracias, su señoría. Prosigo. Estos datos de prueba que sustentan el cuadro fáctico son los siguientes. Se cuenta con la puesta a disposición de fecha 26 de marzo del año próximo pasado 2024, realizada por la Elemento de Policía Municipal de Jugarcito, de nombre Katia Everdina, quien al tener conocimiento del reporte realizado respecto al incendio realizado en fecha 25 de marzo del año 2024, es que acuden dos grupos de elementos de policía. Uno apoya directamente al incendio y otro, en el que ella se encontraba, procede a bloquear el único camino que conduce a la mina, a fin de que no pase vehículo o persona alguna. Por lo que arriba a este lugar, aproximadamente a las 23 horas con 05 minutos, por lo que al tener conocimiento de la persona que probablemente participó y el vehículo en el que huía, es que observa que provenía una unidad de la mina, por lo que procede a realizarle el alto, pidiendo que se identificara, sacando a esta persona sus credenciales tanto de lector como de licencia de manejo, en el cual venía el nombre de Tomás Boldemocho. Percatándose del nerviosismo de esta persona, es que procede a solicitar la autorización a fin de que permita la revisión del vehículo de motor, percatándose de que la batea de esta camioneta Ford Pickup de color verde oscuro traía en dicha batea una lona desamarrada, y debajo de la lona existían 5 bidones de combustible vacíos, percibiendo olor a gasolina, así como se percata que existía unas pinzas de corte de las denominadas alicatas. Asimismo, observa unas botas con lodo de arcilla en su suela, solicitándole el permiso a dicha persona, Tomás Boldemocho, a revisar su teléfono celular, en donde observa fotografías del interior de la mina, en donde observa que estas fotografías es del interior y de la maquinaria existente al interior de la mina. En ese momento le llega una notificación de texto que dice: pélate, ya se armó un desmadre. Por lo que al advertir que concordaba con los datos reportados y localizados dichos instrumentos, es que procede a su detención aproximadamente a las 23 horas con 15 minutos, dejando en esta disposición a la persona de nombre Tomás Boldemocho los 5 bidones localizados, ya vacíos, unas pinzas de corte tipo alicatas de color rojas, unas botas del número 9 con lodo de arcilla en su suela, 4 fotografías de imágenes de la mina y su maquinaria, 2 capturas de pantalla de conversación de la aplicación WhatsApp. Asimismo, su señoría se cuenta con la entrevista del señor Gregorio Velasco, quien es el representante legal de la empresa
legal Lithium SADCB. Esto lo acredita con el instrumento notarial 56.477, tirado ante la fe del notario público número 14, Ronaldo Rojo, del estado de Solidaridad, procediendo a su denuncia o querella por los daños al equipo de la maquinaria de extracción, que refiere que ascienden a los 16.500.000 pesos. Se cuenta además, su señoría, con la entrevista de Martina Fernández, quien es guardia de seguridad de dicha mina, quien hace del conocimiento que al estar laborando como guardia de seguridad en la mina mencionada, observó que el día 25 de marzo de 2024, el líder del mitin lo era precisamente Tomás Moldemocho, a quien conoce, observando durante el día que diversas personas se acercaban a la camioneta de Tomás Moldemocho, siendo esta una Ford Pickup de color oscuro, el cual estas personas iban con dichos bidones de combustible y se acercaban a la batea de la camioneta de ese señor. Ya siendo cerca de las 23 horas, ya por la noche, por las cámaras observa que había una malla delimitante, la cual se encontraba dañada, percatándose que personas ingresaban a la mina. Al acudir al lugar, comienza a gritar y las personas salen corriendo, observando que de los túneles numerados como 1 y como 2 salen llamaradas de fuego, observando que Tomás Moldemocho aborda su camioneta y se dirige por el único camino que conduce al pueblo cercano, detonándose en ese momento una explosión, realizando el reporte al 911 respecto al probable responsable Tomás Moldemocho. Asimismo, su señoría, se cuenta con la entrevista del ciudadano Tomás Moldemocho, quien en compañía de su defensora refiere que efectivamente el 25 de marzo del 2024 se encontraba en dicho lugar y que efectivamente ingresa al interior de la mina, precisamente a los túneles numerados como 1 y como 2. Toma fotografías del interior y de la maquinaria. Cerca de las 23 horas, refiere que se fue del lugar al momento en que se incendiaba la mina y que efectivamente los bidones localizados en su camioneta contenían previamente gasolina. Además, su señoría, se cuenta con la entrevista de Harold Potrero, quien reafirma que el mitin comenzó desde el día 20 de marzo del 2024 y que el día 25 de marzo de ese año 2024 ingresó al interior de la mina, precisamente a los túneles 1 y 2 en compañía de Tomás Moldemocho, percatándose que a las 23 horas, a la hora del incendio, observa que se va del lugar Tomás Moldemocho a bordo de su camioneta. Además, su señoría, se cuenta con el acta de inspección del lugar elaborado por la ciudadana Katia Everdina, quien localiza daños en la malla o reja delimitante, siendo un agujero en su integridad, encontrando además huellas de botas de trabajo en la tierra del túnel. Asimismo, con el dictamen en materia de incendios y explosiones, número 752, emitido por la ciudadana licenciada Josefa Carrillo, quien es perito en materia de incendios y explosiones, localiza los siguientes indicios en sus conclusiones. Como punto número primero, el punto de origen del incendio se localizó en los túneles unidos de la zona norte de la mina de litio de Cerro Prieto, provocando por gasolina como material incendiario. Como segunda premisa, segunda conclusión, refiere que el punto de origen de la explosión fue localizada en la zona norte del cuarto donde se ubicaba el transformador eléctrico por combustión de gasolina con plomo y anfo. En su tercera conclusión refiere que el incendio forestal en la zona ecológica protegida fue causado por la extensión de fuego del túnel número 2 que desemboca en la colindancia entre la mina y la reserva, causando un incendio forestal que alcanzó 29 hectáreas. En su cuarta conclusión refiere que la maquinaria ubicada en los túneles 1 y 2 fue pérdida total, manifestando que dicha maquinaria consiste en 2 retroexcavadoras, 2 excavadoras y 2 bandas de transportación.
todas de la marca Caterpillar, que en su conjunto alcanzan un valor comercial en el mercado de 12.650.000 pesos. Asimismo, concluye, es de destacar, que debido al gran daño presente en la zona, no es posible determinar con certeza si fue un siniestro provocado deliberadamente o no. No obstante, la presencia de restos de gasolina con plomo como compuesto explosivo pudieran generar una hipótesis fundada de que el incendio fue causado por una persona. Del anterior cuadro fáctico, su señoría, así como de los datos ya expuestos, se establece que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de daños previamente invocados, cometidos en agravio, como ya se refirió, de la persona moral denominada Lithium S.A.D.C.B. y de la sociedad. En cuanto a los elementos del tipo penal, respecto a los elementos del hecho que la ley considera como delito y de los tipos penales en comento, es pertinente referir que por lo que hace a los elementos objetivos son los siguientes. En cuanto al requisito de procedibilidad, se cuenta con la querella. Esta denuncia presentada por Gregorio Velasco, quien es el apoderado legal de la persona moral Lithium S.A.D.C.B. en cuanto al equipo de maquinaria de extracción, el cual fue dañado a causa de este incendio. En cuanto a la conducta, el daño causado por el imputado y al equipo de maquinaria y extracción suma alrededor de 12.650.000 pesos y el daño a la reserva natural protegida. En cuanto al sujeto activo, recae en la persona de nombre Tomás Boldemocho, quien ocasionó en compañía de otras personas daños al equipo de maquinaria de extracción que se encontraba al interior de la mina y daños a la reserva natural protegida. En cuanto al sujeto pasivo de este delito, es la persona física moral sobre quien recae el daño o peligro por la conducta realizada por Tomás Boldemocho. En el presente caso se encuentra identificada como Lithium S.A.D.C.B., así como a la sociedad, quienes sufrieron un menoscabo en su patrimonio y en el medio ambiente. Esto es ante los daños ocasionados a la maquinaria y a la biodiversidad. En cuanto al bien jurídico tutelado, en cuanto al delito de daños, es el patrimonio, así como el medio ambiente y los recursos naturales, lo que se ve corroborado con el informe pericial en materia de incendios y explosiones. En cuanto al objeto material, es la persona o cosa sobre la cual recae directamente el daño causado por el delito cometido o el peligro en que se colocó dicha persona o cosa, que en el presente caso lo es el equipo de maquinaria de extracción, así como la biodiversidad. En cuanto al resultado, en cuanto al delito de daños, también resultó afectada en su bien material el equipo de maquinaria de extracción, propiedad del ofendido, y daños de la reserva natural, lo cual se ve corroborado con el informe pericial en materia de incendios y de explosiones. En cuanto a su nexo causal, en el que debidamente se encuentra justificado en la actuación, en atención a que las acciones del probable coautor del delito, Tomás Boldemocho, consistentes en causar daños materiales en el equipo de maquinaria y la biodiversidad, ello inequívocamente debido a que la existencia del delito en comento es a consecuencia de la propia conducta que realizó el señor Tomás Boldemocho en compañía de otras personas hasta el momento no identificadas, justificándose así el supuesto del artículo 9 del Código Penal Federal. Ahora bien, en cuanto al rubro de estos elementos subjetivos, por lo que respecta precisamente a este elemento subjetivo, he de referir que la conducta desplegada por Tomás Boldemocho fue a título de dolo, como lo establece el artículo 9 del Código Penal Federal, que establece en su artículo 9, obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previéndolo como posible el resultado típico, requiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. En cuanto a la autoría y participación, su señoría, se imputa que el inculpado actuó como coautor conforme al artículo 13, su fracción tercera,
del Código Penal Federal, al haber realizado la conducta de causar daños materiales en compañía de otras personas, que hasta el momento no son identificadas, al equipo de maquinaria de extracción propiedad de la persona moral denominada Lithium S.A.D.C.V. De igual manera, se tiene que hasta el momento no se acredita alguna causa de extinción de la acción penal, ninguna causa excluyente del delito previstas en el artículo 15 del Código Penal Federal. Estos datos de prueba citados, obtenidos en la investigación inicial, a consideración de la Fiscalía, resultan útiles, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de daños y que existe la probabilidad, hasta este momento, de que quien lo cometió fue el imputado de nombre Tomás Boldemocho. Es que, por lo que su señoría, al reunirse los requisitos que marca el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra del ciudadano Tomás Boldemocho. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta defensa le solicita a usted tenga bien dictar auto de no vinculación a proceso en favor de mi defenso, el señor Tomás Boldemocho. Lo anterior, al no encontrarse colmado los extremos del artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que éste establece que no existen datos de prueba para acreditar la probabilidad de que mi defenso participó en la comisión del hecho, así como tampoco existen indicios razonables que así lo permitan suponer. Lo anterior a razón de lo siguiente. De los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, se advierte la entrevista de Martina Fernández, quien es guardia de seguridad de la empresa Lithium S.A.D.C.V., que es la encargada de la mina Cerro Prieto. Persona que dijo haber visto a mi representado que traía unos bidones, los cuales no significa que en algún momento el señor Tomás Boldemocho haya causado el incendio en la mina mencionado, ya que ella misma refiere haber observado a más personas que traían bidones, por lo que el señalamiento que hace la guardia de seguridad es una mera suposición, ya que sumado a ello es importante destacar que ésta dijo en su entrevista que vio por las cámaras de seguridad que mi defendido salió del mitin en su camioneta a las 11 de la noche y lo hacía en el camino que conduce al pueblo aledaño que se encuentra a la mina. Además, que tampoco, poco tiempo después, vio que junto a la entrada de la mina había entrado unas personas que parecía que habían dañado la malla ciclónica y tuvo que salir de su oficina para actuar y les gritó. Y además, en ese momento empezó a ver que salía luz de la mina, concretamente de los túneles, y 1 y 2, y que parecía que escupían fuego. Y después de unos minutos escuchó una explosión, pero en ningún momento dijo que vio a mi defendido que éste haya ocasionado el incendio o que éste salió de la mina. Sumado a ello, es importante la entrevista del propio Tomás Boldemocho, persona que es ambientalista, además de que éste manifestó que había organizado un mitin en las afueras de la mina de Cerro Prieto, a razón de que esta mina explota el litio y esto es dañino para el medio ambiente y para las personas. Y en el mitin utilizan unos generadores de energía, los cuales funcionan con gasolina. Importante es señalar que el día 25 de marzo le tocó vigilar la mina, ya que ese mismo día entró a la misma con el señor Harold y se percataron del mal estado en que estaba la maquinaria que estaban utilizando para la extracción de litio, razón por la cual tomaron fotografías de cómo se encontraba la maquinaria y se las enviaron
por WhatsApp. Antes de las 11 de la noche fue a verificar que tuviera gasolina para abastecer los generadores de energía, que con esto mantienen la protesta activa. Se percató que no tenían combustible y por esa razón optó por trasladarse en su vehículo a la gasolinera para cargar combustible. Y fue cuando escuchó un ruido que venía de la mina y ya no cargó la gasolina y se regresó a toda velocidad a la mina y solamente escuchó que el señor Harold le dijo que pidiera ayuda, lo cual asintió con la cabeza y se retiró para buscar ayuda. Apoya a lo anterior la propia manifestación del señor Harold Potrero, persona que dijo que efectivamente conoce a Tomás Boldemucho y sabe que este es activista, y refiere que el día de los hechos, como a las 22:30 horas, Tomás le dijo que se retiraría del lugar y acudiría a cargar gasolina porque al pueblo más cercano, y lo haría en su camioneta, porque ya no tenían gasolina para los generadores de energía que utilizan para dar luz al mitin que están celebrando en las afueras de la mina. Y esto lo hizo en su camioneta. Cabe destacar también, su señoría, que el propio dictamen pericial ordenado por la representación social, el cual es de fecha 2 de abril del 2024, con número 752, la perito criminalista de nombre Josefina Carrillo, en su quinta conclusión manifestó que no es posible determinar con certeza si fue un siniestro provocado deliberadamente o no. Por lo que, su señoría, esta defensa solicita a usted que tenga bien dictar auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado por los razonamientos antes mencionados, ya que además en el presente caso nos encontramos en la ausencia de conducta por parte de mi representado, ya que los hechos imputados a este no los realizó, lo que excluye la posibilidad de la responsabilidad del mismo, ya que si no hay conducta, no hay delito, por lo que no hay responsabilidad. Lo anterior también con fundamento en lo que dispone el artículo 33, fracción segunda del Código Penal del Estado. Es cuanto, señoría.